No sé bien por qué estoy escribiendo esto. Tal vez para dejar constancia, o porque necesito que alguien más lo sepa, alguien más que no crea que enloquecí. Si estás leyendo esto, por favor, no busques lo que yo encontré. No entres al hilo. No sigas el enlace. No descargues el archivo. Todo comenzó hace unos meses. Vivo solo, estudio informática, y como cualquier noctámbulo aburrido, tengo la costumbre de meterme en foros oscuros de internet a altas horas de la madrugada. No por nada en especial, solo por pasar el rato, procrastinar. Aquella noche estaba especialmente insomne, de esas donde el silencio parece más fuerte que cualquier ruido, y la luz del monitor es lo único que te recuerda que estás despierto. Fue entonces cuando encontré el post. Estaba en un subforo olvidado de un sitio aún más olvidado, uno de esos lugares que parecen congelados en 2010. El título decía simplemente: alguien más vio la transmisión a las 3:40 am en Cartoon Network en 2011. Al principio pensé que era broma, pero tenía cientos de comentarios, y lo más extraño, nadie parecía saber con certeza qué era, pero todos hablaban de un episodio que no debía emitirse, de haberlo visto cuando eran niños y haberlo olvidado por completo hasta que ese hilo lo trajo de vuelta. Palabras como borroso, interferencias, silencio demasiado largo y voces distorsionadas se repetían entre los relatos. Uno de los usuarios compartió un archivo de video con el nombre CN343-07-11 un show más MKB. Supuestamente, alguien lo grabó en VHS, lo digitalizó y lo subió como prueba de que el metraje existía. La mayoría decía que no se atrevía a verlo más de una vez. Yo sí lo hice. No una, sino 3 veces. Y ojalá nunca lo hubiera abierto. Recuerdo que cuando lo descargué, el archivo pesaba unos 47 MB. Pequeño, pero por alguna razón tardó mucho en completarse. La miniatura era un frame negro. Lo abrí con VLC, lo primero que noté fue que el video duraba exactamente 7 minutos y 07 segundos. Sin intro. Sin créditos. Solo estática por unos segundos, luego un fundido lento a negro. Y entonces apareció el parque. Pero no el parque que recordaba de la serie. Este era más apagado, como si la imagen estuviera pasada por un filtro grisáceo, desaturado. No había música. Mordecai y Rigby estaban allí, de espaldas, sentados en la banca frente a la fuente, completamente inmóviles. No hablaban. No se movían. Solo estaban. La escena duró 45 segundos. 45 segundos de quietud, sin cortes, sin nada. Justo cuando iba a cerrar el archivo pensando que era una broma elaborada, Rigby se giró hacia la cámara. Muy lentamente. Su expresión, no puedo olvidarla. No era el rostro caricaturesco de siempre. Era más plano. Sus ojos estaban abiertos de más, y su sonrisa no parecía parte del modelo original. Era algo más humano. Como si alguien hubiera dibujado una cara real, pero obligándola a encajar en el rostro de Rigby. Me congelé. Entonces Mordecai comenzó a hablar. Pero su voz no era la de doblaje. Sonaba como si alguien la grabara desde una radio rota en medio del agua, llena de estática, apenas inteligible. Dijo: dejaste la puerta abierta otra vez. No, no debiste. Rigby no respondió. La cámara hizo un extraño zoom hacia su cara, que ahora parecía derretirse. O al menos, sus ojos empezaron a deslizarse por su cara de una forma que no era posible. Como si los dibujos fallaran. Como si se estuvieran deformando. La escena cambió de golpe. Apareció Benson. Pero estaba colgado.
de una cuerda. Dentro de la caseta. No había transición, no había explicación. Solo un plano congelado de Benson balanceándose levemente, como si una brisa invisible lo empujara. La imagen se volvió borrosa y el archivo se detuvo. Lo juro, mi computadora se reinició sola. Y cuando encendió de nuevo, el archivo ya no estaba. Pero eso no fue lo peor. Cuando me giré hacia la ventana, te lo juro por todo lo que quieras, vi una silueta parada allí. No una figura humana. Una figura delgada, larguirucha, con los ojos blancos como papel. Solo estaba allí. Observando. No duró más de 2 segundos. Pero lo vi. Y desde entonces, cada madrugada, a las 3:40 en punto, algo suena en mi computadora. Un clic. Un pitido. Un archivo nuevo que aparece y desaparece antes de que pueda abrirlo. Y siempre se llama igual. ¿Me viste ahora? Esto fue solo el comienzo. Y no tengo idea de cómo frenarlo. Después de esa noche, dejé de dormir tranquilo. Comencé a tener pesadillas. No eran sueños comunes, eran como retazos de recuerdos que no reconocía como míos. Fragmentos borrosos de voces distorsionadas, flashes de la fuente del parque bajo una luna roja, y siempre esa silueta detrás de la ventana. Silenciosa. Quietamente esperando. La noche siguiente, justo a las 3:40 am, el sonido volvió. Un pitido seco, como el encendido de un viejo televisor. Pero esta vez sí reaccioné más rápido. Apenas escuché el chasquido, fui directo a revisar mi carpeta de descargas. Había un nuevo archivo. No lo descargué yo. No había ningún navegador abierto. Nadie en casa. Pero ahí estaba. Campos Parque Allí. El archivo no era de la transmisión original. Era distinto. Una grabación de baja calidad, formato de seguridad, como de cámara de vigilancia. Mostraba el parque otra vez, pero desde una perspectiva elevada, como si alguien lo estuviera filmando desde una de las copas de los árboles. No aparecía nadie. Al menos, no al principio. El video duraba poco más de 3 minutos. Lo revisé cuadro por cuadro. En el minuto 1:24, noté que había algo extraño en la esquina inferior izquierda. Pausé. Aumenté brillo. Y allí estaba. Una figura muy pequeña. Demasiado flaca. Parada de espaldas. La misma silueta de mi ventana. Pero había algo más perturbador. En el minuto 2:59, justo antes de que el video termine, la figura gira la cabeza hacia la cámara. Sin moverse. Como si supiera que alguien lo estaba viendo. No parpadea. No se aleja. Solo mira, y una fracción de segundo antes del último cuadro, sonríe. No era una sonrisa humana. Ni siquiera parecía parte del rostro. Era como si hubieran dibujado la boca con marcador sobre una máscara. Y lo más aterrador, la figura no se parecía a nadie de la serie. Pero al mismo tiempo, tenía algo de papaleta. La forma de la cabeza. El contorno. Solo, más alargado. Como si alguien hubiera estirado el modelo hasta deformarlo. Cuando el video terminó, la pantalla se quedó negra, pero algo apareció escrito con letras blancas. Tú también estuviste allí y lo cerré de inmediato. Desconecté el wifi. Saqué el disco duro. Quemé el pendrive donde había pasado la grabación por precaución. Pero eso no lo detuvo. A la noche siguiente, mi celular vibró. No tenía señal. Ninguna red, ni datos, ni wifi. Aún así, recibí una notificación. No tenía icono. No tenía remitente. Solo decía, hoy, Camp 3 Parque. ¿Estás en ella? No me atreví a abrirlo.
Lo peor fue cuando, por accidente, abrí la cámara frontal al revisar el teléfono, y me vi con alguien detrás. No fue una ilusión. La figura estaba detrás de mí, borrosa, como reflejada en el cristal de la ventana. Estaba en el mismo lugar. Exactamente el mismo. Y esta vez, se movió. Tuve que irme de casa esa noche. Me quedé en casa de un amigo sin contarle nada. Solo dije que necesitaba tiempo. Me sentía paranoico. Que algo me estaba persiguiendo. Que una caricatura de hace más de 10 años estaba colándose en mi vida real. Pero no era la caricatura. Era algo que la usaba como canal. Y el archivo original, la transmisión, no era un error de emisión. Era una puerta. Una puerta que alguien abrió a las 3:40 am hace más de una década. Y ahora, esa puerta sigue abierta. Pasaron 3 días sin que nada sucediera. Me convencí de que todo era parte de una crisis. Que el estrés, el insomnio y mi obsesión con esa vieja caricatura me estaban rompiendo la cabeza. Decidí desconectarme. Volví a mi departamento solo a recoger unas cosas, con la firme intención de desconectarme por completo. Y entonces, lo volví a ver. No en mi computadora. No en mi teléfono. En la televisión del edificio. Estaba bajando por las escaleras, el ascensor llevaba días sin funcionar, como si algo me obligara a pasar por esa ruta específica, y al pasar por el pasillo del tercer piso, escuché algo familiar. Era la música del ending de un show más, pero, distorsionada. Como si la melodía estuviera en reversa, y el tono fuera demasiado grave para ser reconocible al instante. Provenía de una de las puertas mal cerradas. El 3B. Nadie vivía allí desde hacía meses. Me acerqué, tenso. La puerta estaba apenas entornada. La tele adentro brillaba con una tonalidad verdosa, como de cinta VHS en mal estado. No pensé. No lo razoné. Solo empujé la puerta. Y entonces lo vi. En la pantalla, había un plano fijo del parque, pero ahora estaba en ruinas. Todo carbonizado. La fuente hecha trizas. Los bancos cubiertos de moho. El cartel del parque apenas sostenido por un clavo oxidado. Parecía un mundo postapocalíptico, pero dibujado. Como si fuera parte de un episodio no emitido. El sonido no era música. Era una mezcla de gritos lejanos, estática y murmullos apenas audibles. Murmullos que repetían 3:40, 3:40, 3:40, en un ciclo interminable. Y entonces, apareció Ligri. Pero no el de siempre. Era su silueta, sí, pero algo no estaba bien. Le faltaban los ojos. Tenía una expresión vacía, inerte. Como si no supiera que lo estaban grabando. Caminaba en círculos, murmurando para sí, como si buscara a alguien. De repente, se detuvo en seco, levantó la cabeza y miró directamente a la cámara. Y habló. Con mi voz. ¿Por qué lo viste? ¿Por qué lo descargaste? Tuve que salir corriendo de ahí. Desde ese momento, el número 3:40 comenzó a repetirse en todos lados. En los números de los tickets de supermercado. En el contador de visualizaciones de mis vídeos. En los archivos de sistema de mi PC, donde aparecía una carpeta nueva cada día, con el nombre /340 am/. Y siempre, dentro de ella, un nuevo metraje. Siempre en una perspectiva distinta del parque. Como si me estuvieran mostrando cada rincón del lugar donde eso vivía. Pero lo peor fue cuando encontré el metraje de los protagonistas, pudriéndose. Cam 7 Golf Kart MP4 Mordecai manejaba un carrito de golf. Estaba solo. La toma era en primera persona, como si yo fuera él. Respiraba entrecortado.
Se lo notaba alterado. Pasaba por entre árboles calcinados, con los postes de luz encendidos parpadeando de forma errática. Había figuras de papel colgando de las ramas. Figuras con formas humanas, o lo que quedaba de ellas. Una voz por el walkie-talkie comenzó a sonar. Era Benson. Pero su tono, no era el suyo. Parecía una voz digital, saturada. Mordecai, no deberías estar ahí, no hay salida, no desde que la señal entró. El carrito se detuvo. Mordecai bajó, y la cámara lo seguía desde atrás como si fuera una especie de juego. Se acercó a un espejo tirado en el suelo. Y cuando lo levantó, su reflejo no era él. Era yo. Mi cara, exhausta, pálida, viéndose desde ese espejo roto, proyectada en un dibujo animado. En ese momento, grité. La pantalla se fue a negro. Volvió el mensaje. Tú también estuviste allí, pero ahora, no era el mismo tipo de letra. Era mi propia caligrafía. Supe entonces que esto no era una simple maldición digital. Era un eco de algo que había pasado. Algo que se repite en bucle. Una frecuencia atrapada en una dimensión distorsionada, que se reproduce cada noche, a las 3:40 am. La siguiente noche, decidí hacer algo impensado. Entrar a ese canal. Y grabarlo. Porque el canal existe. No aparece con cable, ni por antena. Solo si pones un televisor viejo, sin señal, y sintonizas el canal 3, a las 3:40 am, aparece por 6 minutos. El canal se llama P3Q40, Purgatorio 3:40, y lo que muestra no es ficción. Es algo, mucho más antiguo que eso. Esa noche me preparé como si fuera a hacer un ritual. Saqué el televisor viejo que guardaba en el trastero, uno de esos enormes de tubo con carcasa gris y botones duros que hacían clic al presionarlos. Me aseguré de que no estuviera conectado a cable ni a señal digital. Solo la antena vieja, oxidada, medio dolada. Lo llevé a mi habitación, apagué todas las luces, y me senté frente a él con una cámara grabando todo. El reloj marcaba las 3:39 am. Esperé. Exactamente cuando el minutero tembló y cambió al número maldito, ocurrió. Sin tocar ningún botón, el televisor se encendió por sí solo. La pantalla chispeó con estática, y luego, entró. La transmisión. El canal 3. El canal maldito. P3Q40. El logo apareció por un segundo. Un número 3 deformado girando en espiral, cubierto de ruido visual, como si fuera un agujero negro que succionaba los píxeles. Luego desapareció. Y comenzó lo que solo puedo describir como un collage de terror animado. Eran escenas sueltas de un show más, pero totalmente fuera de lugar. Recortes. Toma tras toma sin sentido lógico, como si el episodio estuviera editado por una mente enferma. Uno de los fragmentos mostraba a Mordecai cortando una cuerda en cámara lenta, mientras Rigby colgaba al borde de un abismo. Pero el fondo no era el parque. Era un limbo blanco, con caras distorsionadas flotando a lo lejos. Otro fragmento mostraba a Skips golpeando repetidamente una pared, sangrando tinta negra de los ojos, murmurando algo irreconocible. Pude distinguir la frase entre los murmullos. No pueden irse si están grabando, no pueden irse si están grabando, y luego, la escena final de la transmisión. Mi cámara comenzó a grabar en negro. Pero la televisión seguía mostrando imágenes. Era una toma en primera persona. Yo, o lo que parecía ser yo, caminaba dentro del parque, pero ahora estaba completamente cubierto por una densa neblina. El aire tenía sonido, como si el ambiente respirara. A lo lejos, podía escucharse el zumbido de una frecuencia digital, como un fax maldito repitiéndose.
Y entonces, apareció Benson. O algo que alguna vez fue Benson. Estaba derretido, con la cabeza quebrada y un brillo rojo detrás del vidrio roto de su rostro. Se arrastraba por el suelo, dejaba un rastro viscoso de cables y humo, y repetía una y otra vez. Nos están mirando. Nos están mirando. Tú eres la cámara. Tú eres la cámara. La imagen se distorsionó hasta que quedó completamente negra. Y entonces, la pantalla se encendió con una única frase escrita en texto rojo, vibrando como si estuviera viva. ¿Cuántas veces la has visto? La transmisión terminó. Pero cuando revisé la grabación, estaba vacía. El video de la cámara solo mostraba estática. Excepto por un solo cuadro congelado en medio de todo el archivo, oculto entre los fotogramas. En ese cuadro aparecía yo, frente al televisor, pero con los ojos completamente negros. Sin pupilas. Con una sonrisa exactamente igual a la que tenía Rigby en el primer metraje que vi. Y en el borde inferior del fotograma, podía leerse el título de la siguiente transmisión. /cam 51 med / Después de esa noche, todo cambió. La televisión ya no muestra ese canal a las 3:40. Pero ahora, a las 3:41, mi reflejo en los espejos no se mueve conmigo. Y cuando me miro fijamente, puedo verlo detrás. A Mordecai. No el de la caricatura, sino el del canal. El que sonríe con la boca demasiado abierta. El que ya no parpadea. Después de aquella noche, me dije a mí mismo que no volvería a encender ese televisor. Pasaron días. Pero la sensación nunca se fue. La paranoia se instaló como un huésped silencioso. Todo reflejo mostraba algo diferente. Mordecai ya no era un personaje para mí. Era una figura. Una presencia. Empezó a invadir mis sueños, pero no como una pesadilla, sino como si me estuviera observando desde dentro de ellos, sin moverse, sin hablar. Solo existiendo. Esperando. Fue cuando alguien me escribió. Un usuario anónimo en el foro donde conté mi experiencia. Su mensaje decía: encontré /cam 51 med /. Pero no lo veas solo. O peor, no lo veas dos veces. No contenía ningún enlace. Solo una ubicación IP cifrada y una instrucción. Reproduce el archivo desde un reproductor antiguo, uno que no tenga acceso a red. No sé por qué lo hice. Tal vez fue la necesidad de entender. Tal vez ya estaba atrapado. El archivo pesaba exactamente 6,66 gigabytes. Cuando lo abrí, el reproductor se congeló. Literalmente. Tuve que reiniciar la computadora. Pero al reiniciarla, el fondo de pantalla había cambiado. Era el parque. Pero no el colorido. Era una fotografía real. Abandonado. En ruinas. Oxidado. Y al fondo, entre los árboles, pude verlos. Mordecai y Rigby. Pero no animados. Como maquetas deformes. Como estatuas de museo abandonadas, con las sonrisas fundidas en plástico quemado. El archivo se había incrustado en el sistema. No podía eliminarlo. No podía cerrarlo. Y entonces comenzó a reproducirse solo. Una cámara subjetiva avanzaba por el parque, todo estaba cubierto de neblina. Las bancas volcadas, el césped completamente negro. Las paredes tenían marcas. Manos, uñas, mensajes como "él ya no duerme" y "las caricaturas no sangran, hasta que las dibujas con dolor". Y en el centro, el cuarto de control. Una habitación que jamás apareció en la serie. Llena de monitores. Y en cada monitor, una versión alternativa de episodios que nunca existieron. En todos, los personajes morían. O peor, se quedaban atrapados. Mordecai mirando a la cámara. Rigby sentado, comiéndose su propia voz.
skips moviéndose eternamente en un bucle. El archivo terminó con una nota final. Estos no son episodios. Son recreaciones. Lo que viste en la televisión es una adaptación de lo que ocurrió aquí. No está basado en una historia real. Es la historia real. Todo empezó como un experimento para preservar recuerdos humanos. Usaron caricaturas como anzuelo. Pero el experimento siguió. De pronto, mi cámara web se encendió sola. No graba. Transmite. Y desde entonces, todos los días a las 3:40 am, me despierto sin haberme dormido, frente al monitor, mirándome, sin parpadear, como si estuviera esperando la orden para comenzar otro episodio. Uno nuevo. Uno sobre ti.